Estimados alumnos de primero medio, un gusto saludarles. Bueno, y compartir esta clase desde aquí, desde el lugar de cuarentena de ustedes y nuestro. Y compartirle hoy día una reflexión en torno a aquella guía que estamos viendo, aquí el tema de el hombre es un ser que se pregunta. Y fundamentalmente hoy día vamos a hablar un poco algo más allá, que tiene relación con la respuesta por el sentido de la vida. De tantas preguntas que nos hacemos, también tenemos que buscar respuesta o escuchar y estar atentos a aquellas. Y cómo el fenómeno de la religión o de la religiosidad o el fenómeno religioso nos puede dar alguna de esas respuestas. Porque una de las grandes interrogantes fundamentales del hombre del siglo XXI justamente es la creencia, la fe, la religiosidad. Tenemos que justamente en ese contexto, hoy la pregunta por Dios se acrecienta. ¿Por qué todo lo que nos ocurre, todo lo que vivimos, cuando las expectativas y las vulnerabilidades humanas aparecen y la inseguridad con el entorno social remece los cimientos más profundos de las convicciones personales, aparece la pregunta: ¿y Dios? ¿Por qué permite? El hombre pone todo en tela de juicio, aunque a lo largo del tiempo las ciencias, la cultura, las religiones se han encargado de ir respondiendo a estas y otras cuestiones fundamentales. Y la pregunta hoy día, entre otras fundamentales, ¿dónde está Dios en todo esto que estamos viviendo? La historia de las religiones, la antropología, la sociología, atestiguan que en la mayoría de las sociedades, culturas y épocas, los seres humanos son criaturas religiosas. Sin embargo, muchos sostienen hoy que vivimos una crisis religiosa profunda. Se habla en algunos ambientes, especialmente filosóficos, agnósticos, de la muerte de Dios o el eclipse de Dios y de una sociedad post-religiosa. El hombre habría reemplazado a Dios por la ciencia, el individualismo, el dinero, el poder, el consumo, etcétera. El ser humano es constitutivamente religioso, ya que por una parte es un ser finito, es decir, mortal, frágil, vulnerable, incompleto, y por otra parte busca ir más allá de sí mismo, ya que reconoce realidades que no son hechas por él y que tienen su lógica propia. Y justamente las experiencias religiosas son justamente esa experiencia de apertura de nuestra perspectiva a una realidad distinta a la cotidiana y a la ordinaria. Y a través de esta experiencia le damos sentido a nuestra realidad que nos aparece en principio caótica e incomprensible. Claro, porque el ser humano experimenta una ruptura o marca una diferencia en el orden de la realidad, donde reconoce dos planos. Por una parte, lo profano, es decir, el orden humano cotidiano, ordinario, y por otro lado, lo sagrado, que corresponde a una realidad separada, distinta, diferente, que muestra la existencia de lo divino. El ser humano busca un fundamento para su existencia y la existencia del mundo. La realidad aparece primeramente como misterio, como algo inabarcable, inalcanzable e incomprensible. Y Dios es la respuesta a esa búsqueda. Es una realidad totalmente diferente a la realidad humana y superior a ella en poder y plenitud. Por eso se le denomina el otro absoluto. Por lo tanto, la religión,
o la religiosidad es justamente eso, un encuentro con lo sagrado, con lo divino, con Dios. Eso es lo que llamamos la experiencia religiosa. Como ustedes lo van a ver o lo están leyendo en su guía que les he enviado, Moisés tuvo una experiencia religiosa ahí en el monte Horeb, como lo indica y lo relata el libro del Éxodo. Lo que se nos transmite a través de esa experiencia religiosa se denomina revelación, es decir, que se nos muestra, que se hace presente, se manifiesta. En otras palabras, la hierofanía, como ustedes lo van a ver en el documento. Este Dios que se muestra, se revela, a través de signos. Ahí en el monte Horeb, a través de esta zarza, que prendida y con fuego no se consumía. Esta experiencia modifica a la persona, despierta sentimientos de admiración, temor, veneración, seguimiento, convicción. Incluso a algunos les cambia absolutamente, radicalmente su estilo, su tarea, su misión. Pero también hay lugares, hay momentos, objetos y rituales que interrumpen el orden normal y cotidiano, es decir, lo profano, y permite ingresar al orden de lo sagrado, de lo distinto, lo separado, lo diferente. En definitiva, el fenómeno religioso se nos propone justamente como una alternativa de respuesta a esas tantas preguntas que nos hacemos nosotros hoy día, que ustedes se hacen hoy día, que hoy día nos hacemos, que las circunstancias de nuestro entorno, por nuestra fragilidad, por nuestra vulnerabilidad, nos exige hacerlo. Muchos dicen que estamos constituyendo, somos protagonistas o partícipes de una nueva época, de una nueva era, que el mundo no va a ser igual después de esta pandemia, pero ya lo hemos estado viviendo de aquí al 18 de octubre, donde lo social, lo económico, lo político, enrarecido por esta suerte de violencia, de reivindicaciones, hoy día con la pandemia, aún más se nos acrecienta la pregunta: Dios, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Porque hoy día necesitamos de un soporte mayor en nuestra humanidad, en nuestras emociones. Y el fenómeno religioso o la experiencia religiosa nos puede dar alguna respuesta. Busquemos, sigamos haciendo las preguntas, porque muchas preguntas nos van a acompañar hasta ahora. Ellas, por lo menos, nos pueden hacer sentir hoy que estamos vivos y que necesitamos de alguien más. Y Dios aparece ahí en nuestro horizonte como esa posibilidad que nos apaña para fortalecernos y ayudarnos a encontrar nuestra felicidad. Con este ánimo, con esta reflexión, les invito entonces a profundizar en el documento, en la guía que yo les he compartido. Que les vaya muy bien, muchas felicidades.